Necesitas al Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. ¿Qué tal, hermanos? Hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos y ahí en Hechos capítulo 8 se ve la gran necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana, no podemos evangelizar, no podemos entender la Biblia, no podemos ni siquiera obedecer al Señor porque necesitamos su poder. Hay un versículo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note esos lugares que se mencionan. Primero en Jerusalén iban a ser testigos, luego en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí en Hechos 8 comenzamos a ver la persecución arreciar. Comienza hablando de Saulo. Dice Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí iba a comenzar la predicación, en Jerusalén. Y mire para dónde lo llevó la persecución. Dice, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cabal, como había dicho el Señor, que al venir el Espíritu iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues a través de la persecución, el Señor obligó a estos creyentes a ir a esos lugares, pero en el camino iban predicando, llenos del Espíritu Santo. Mire, el mundo está atento a las palabras que decimos, pero también están atentos a los milagros que ocurren por el poder del Espíritu Santo. Hágame un favor y vea el versículo 6, Hechos 8:6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Y qué señales eran? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, echaba fuera demonios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Este Felipe fue usado por Dios para predicar y para mostrar los milagros del poder del Espíritu Santo en esta ciudad llamada Samaria. Se habla de un mago, un tal Simón, que se convirtió al evangelio, o aparentemente se convirtió, pero mire, ahí en Samaria muchas personas no habían recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, cuando uno se hace cristiano, uno tiene ya al Espíritu Santo morando adentro, porque sin Él nadie podría creer en el Señor, nadie podría arrepentirse. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero es diferente ser llenos, ser bautizados con el Espíritu Santo, una experiencia posterior a la conversión que se menciona aquí en Hechos 8. Mire por favor, a partir del versículo 14, cómo se habla que Pedro y Juan fueron usados para imponerle manos a los samaritanos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué importante es como creyentes buscar diariamente la llenura del Espíritu. Pablo decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sigan siendo llenos, dice el original, es algo que debemos de buscar todos los días. ¿Y cómo ser llenos del Espíritu Santo? Mire, participe en los cultos de su iglesia, donde hay imposición de manos, donde se le da libertad, una iglesia pentecostal, donde se promueve el mover del Espíritu Santo. Dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor en nuestros corazones, por medio de la alabanza, por medio de la lectura de la palabra, la oración unos por otros, la intercesión, la imposición de manos. Todo eso promueve la llenura del Espíritu Santo. Bueno, ahí se narra incluso cómo este Simón el mago quiso comprar ese don, que al imponer manos la gente recibiera el Espíritu Santo, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque creíste que se compraba el don de Dios. ¿Qué nos dice eso? Que el Espíritu Santo se recibe por gracia. No lo podemos comprar, no lo podemos pagar ni merecer. Hay personas que dicen, yo quizás no merezco que el Espíritu Santo me llene o me bautice porque soy imperfecto. Mire, es algo que se recibe por gracia, por medio de la fe. Así como somos salvos por gracia, somos llenos del Espíritu Santo por gracia. No se conforme con menos que todo aquello que el Señor Jesús
compró para ti en la cruz del Calvario. Él compró no solo tu salvación, también compró tu sanidad divina, compró tu bendición, tu provisión, tu protección, la paz de tu corazón. Pídale al Señor que le regale ese fruto del Espíritu, esos dones del Espíritu que Él tiene para usted. Y una de las señales que estamos llenos del Espíritu Santo es que tenemos la guía de Dios para hablar de Cristo Jesús. Termino con esto, ahí a partir del versículo 26, Hechos 8, del 26 en adelante, usted lo puede leer en casa. Vemos cómo el Señor a través de un ángel, dice ahí, pero esa función tiene el Espíritu Santo hoy con los cristianos. El Señor dirigió a Felipe para que se fuera a cierto camino que va hacia Gaza, se encontrara ahí con un carruaje que iba pasando y le dijo, acércate a ese carro. Mire, se encuentra con un funcionario, un etíope, que venía leyendo al profeta Isaías. Mire, la llenura del Espíritu no solo son dones del Espíritu, no solo es el fruto, también te va a poner un deseo ardiente de hablar más y más de Jesús. Y este Felipe se acerca y el etíope leía a Isaías sin entender. Bueno, ahí usted puede leer en casa cómo Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y cómo si nadie me lo explica. Y lo subió al carro y le predicó a Cristo Jesús a partir del profeta Isaías. Cómo Isaías anunciaba a Cristo que iba a venir a pagar por nuestros pecados. En ese momento ese funcionario aceptó a Cristo, creyó de todo corazón y ahí mismo pararon el carro y ahí mismo fue bautizado. Y luego el Espíritu arrebató a Felipe, así como se llevó en el Antiguo Testamento al profeta Elías. Felipe y Elías son comparados aquí en este capítulo 8. Pero ¿qué podemos aprender? Busquemos la llenura del Espíritu con la imposición de manos, participando en los cultos, con las alabanzas. Y a pesar que haya persecución, no dejemos de anunciar el nombre de Cristo. Veamos a Jesús en todos los libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Todo nos habla de Jesús. Cumplamos la gran comisión y obedezcamos la palabra de Dios porque tenemos el poder del Espíritu Santo.